Desafortunadamente, como familia hemos sido víctimas en muchas ocasiones del delito, secuestros, homicidios, robos con violencia. Necesitamos generar un cambio profundo. No podemos nada más quedarnos con lo estético, no podemos nada más decir vamos a bajar los delitos. Necesitamos generar una manera diferente de entender cómo queremos vivir en sociedad. Lo que buscamos es tratar de que esos datos de incidencia delictiva se transformen en propuestas que mejoran las instituciones y las condiciones que vivimos los ciudadanos y que por lo tanto afectan al país. Le agradecemos a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio. Es un gusto, Francisco. A ver, déjame de preguntarte algo así como, más allá de tus estudios, de lo que hablaremos más adelante, ¿qué es lo que te llevó a meterte en la creación de un observatorio, de pensar en la seguridad propia y de los demás? ¿Cómo fuiste llegando a eso, Francisco? Mira, yo he tenido la suerte de trabajar con gente muy interesante. Y el primer jefe que me marca significativamente fue Leoluco Orlando, exalcalde de Palermo. Yo tuve el gusto de trabajar con él, ¿allá? Para él, allá, en penales, en el rescate y en cómo construyes una nueva forma de convivir en sociedad con las familias que dependen de la mafia. ¿Por qué digo las familias que dependen de la mafia? Porque en la mafia siciliana, como estaba históricamente estructurada, cuando un integrante de la familia, particularmente el padre, caía en el penal, era preso, la familia no se tenía que preocupar porque venía adoptada por la mafia. Claro, a los niños desde chiquitos les enseñaban a ser halcones, poco a poco a delinquir, hasta volverse gatilleros o volverse algo más. La mafia es una estructura absolutamente piramidal, entonces está el control, el que controla la cuadra, hasta el que controla la colonia, hasta el que controla zonas de la ciudad, hasta el que controla regiones enteras, y así hasta la cúpula mafiosa, en donde las familias mafiosas originalmente tenían pues como un parlamento y definían ciertas cuestiones. Yo tuve la suerte de trabajar precisamente en este programa en el penal de cultura de la legalidad, y la idea era, por un lado, generarles oportunidades dentro de la ley, dentro de la formalidad, a los internos del penal de Luchardone, que es un penal de media y de baja seguridad dentro de Palermo, y trabajar con las familias de los internos para romper esa idea que la única opción que tiene esa familia es la mafia. Entonces, pues mi trabajo era muy complicado, pero en realidad yo tenía una dirección y un rumbo que establecía mi jefe. Y luego, claro, a la hora de empezar a desarrollar las políticas, pues habían cosas que empezaban a surgir, y entonces metes de tu creatividad. Yo estaba joven, entonces... Cuéntanos en qué año fue esto, Francisco. Ha de haber sido el último año de gobierno, finales de los 90, inicio de los 2000. Oye, la situación estaba fuertísima, ¿no? Fíjate que ya era cuando venía bajando. Ya venía para abajo. Ya venía bajando. Ahorita está bajando, de hecho, ahorita es otra. Yo acabo de estar en Palermo en septiembre, porque estamos precisamente en otro trabajo que tuve después. Trabajé con el autor el que recopiló un poco la experiencia de Palermo y de otras realidades, no solo la italiana, sino también, por ejemplo, el rescate de la anticorrupción en Hong Kong y otros ejemplos como en el mundo, para construir una asignatura desde la educación que precisamente transformase a los jóvenes en las edades más vulnerables, que son las de la educación media, en este proceso de creer y confiar en las instituciones y de encontrar un camino dentro de la ley, que se llama Roy Godson, y él era el titular del National Strategy Information Center, un think tank que tenía más de 50 años de historia. Y
Él está ahorita escribiendo un libro, de hecho yo soy coautor de este libro que estamos escribiendo. Y ahí tienes que avisar, ¿eh? Sí, de hecho es un modelo. Sí, claro. Es un modelo, lo que se lo veo. busca es la construcción de un modelo analizando lo que pasó en Italia, lo que ha sucedido en México, que ha sido un país que en tema de cultura y la legalidad ha invertido mucho, lo que ha sucedido en Colombia, y este se va a presentar el próximo año en Kioto, en la reunión que sucede cada 10 años de Naciones Unidas. ¿Qué es el tema de seguridad? Que va a ser, este año, o sea, en 2020 va a ser sobre cultura de la legalidad. Por lo tanto, este libro es un libro que va a abonar, y este modelo es un modelo que va a abonar en si Botsuana o si un país cualquiera que se nos ocurra decide impulsar programas de cultura de la legalidad, cuáles son los retos, cuáles son los beneficios, cuáles características particulares tienen que identificar. Pero precisamente, regresando a esto, Palermo, cuando yo estuve el año pasado, yo llevaba algunos años de no regresar y me encuentro una ciudad muy cambiada. ¿Para bien? Para muy bien. Para muy bien. Para muy bien. Imagínate que Palermo en los años 80 llegó a tener una tasa de alrededor de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, lo que tuvo Juárez en su momento máximo. Sí. Es más, Juárez andaba alrededor de los 90. Sí. O sea, estamos hablando de... Era la ciudad más violenta del mundo. El año pasado tuvo una tasa de 3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Wow. ¿Qué fue? A ver, sé que todo lo que me tendrás que contar te lleva mucho tiempo, Francisco. A ver, 3 o 4 variables que pasaron. Mira, la primera es que el Estado en su conjunto le entró. O sea, el cambio sí viene de los ciudadanos, pero viene del Estado. Los ciudadanos solos no hubieran podido hacer lo suficiente. Y eso quiere decir que el Estado... Las características del Estado italiano son diferentes. Es un Estado central, la policía es una policía centralizada, pero con ciertas características diferentes. Entonces, y por ejemplo, la Procuración de Justicia, Procuración y Administración de Justicia pertenecen al Poder Judicial y es un poder autónomo. Entonces, hubieron cambios en las normas y se establecieron leyes bastante pesadas, lo que es la cárcel pesada para la mafia. Se limpiaron las policías, se limpiaron la Procuración de Justicia, se limpió la administración pública y pues Leoluco Orlando fue alcalde 3 veces de Palermo y él fue uno de los que impulsó muchos de los programas. Paralelamente, los ciudadanos, en la medida en que empezaron a ver que había ciertas limpias, fueron asumiendo acciones de mucho valor, desde el denunciar públicamente. Para esto también hubo un cambio en la administración de justicia, en la Procuración y Administración de Justicia italiana, también un país que en los años 70 tenía un sistema inquisitorio, en los años 80 pasa a un sistema adversarial. Y estos factores ayudaron a que, pues finalmente, por ejemplo, el municipio se volviese parte integrante de las denuncias en contra de los delincuentes, aunados a la sociedad, el trabajo de ciertos magistrados valientes que incluso llegaron a perder la vida, pero que no quedaba en 1 o 2, sino que había un pool antimafia que permitió que el trabajo de Giovanni Falcone y de Paolo Borsellino no se vieran perdidos a raíz de este trabajo. Para ubicar en el mapa, está al sur Palermo. Palermo es la capital de Sicilia, que es la isla que está al final de la bota. ¿Está el principal problema con las mafias? Hoy ya no. De hecho, hoy el problema, y fíjate, una de las cosas interesantes que encontramos en este trabajo que estamos haciendo, la diferencia entre las comunidades que estamos analizando en Italia son la comunidad siciliana, la comunidad calabresa y la comunidad campana, que sería un poquito como la isla, la parte de la bota, la punta de la bota y un poquito más arriba de la bota antes de llegar a Roma, ¿no? Y ahí, en esas zonas, son zonas de alta concentración mafiosa. Hay 2 formas de entender la delincuencia organizada. Una que es más piramidal, como te explicaba, que es lo que sucede en Palermo y en Calabria. En Calabria la mafia se conoce como 'ndrangheta. Ndrangheta, claro. En Campania tiene un formato mucho más de células, mucho más parecido a lo que eran los Zetas, que se conoce como camorra.
tanto Campania como Sicilia han tenido una resolución impresionante y un cambio importante en términos de disminuir la violencia, recuperar las comunidades, etcétera. En Calabria no. O sea, lo que hay de movimiento social en Campania, lo que hay de movimiento social en Sicilia, no lo hay en Calabria. Mira. Y eso es muy interesante, eso es uno de los factores que destacamos. Por eso te digo, sí se requiere el Estado es fundamental para que las cosas pasen, pero no suficiente. Sí se necesita que luego las comunidades asuman como propio la lucha contra la delincuencia organizada. Oye, eso, a ver, digamos, visto así, para ir metiéndonos a México, Francisco, ¿cuál es el motivo por el cual toda esta experiencia que tú viviste, que la viviste en Italia, no salía de ahí? O sea, no llegaba hasta Roma, por decirte algo. Que No, es la sí capital. llegaba hasta Roma, pero no llegaba de una manera violenta. Ajá. Es decir, Llegaba como zonas de influencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque a través de la mafia tradicionalmente tenía una frase que era siempre con el Estado, jamás en contra del Estado. Fíjate nomás. ¿Y todavía la tiene? No, esto se rompió mucho a partir de las primeras guerras de mafia de los años 70 que se recrudecen en los años 80. Lo que pasa es que hay un cambio generacional en la mafia y ese cambio generacional en la mafia que también empieza a cambiar sector económico principal al que le pega. O sea, es decir, la mafia era una estructura absolutamente institucionalizada que se remonta por lo menos a mediados del 800 y que a mediados del 800 controlaba todas las relaciones sociales y económicas de Sicilia y de gran parte del sur de Italia. Sí. A partir de los años 70, el gran negocio empieza a ser la droga, 60, 70. Pero en los años 70 se da un cambio generacional y la mafia deja de estar escondida y empieza a atacar al Estado. Empieza a atacar esos ejercicios que el Estado tenía de incautaciones. O sea, aun cuando eran simuladas, pues la mafia no las permitía. Entonces, eso empieza a romper con la relación tradicional entre mafia. Siempre con el Estado, nunca contra el Estado. Siempre con el Estado, nunca con el Estado se rompe. Y a partir de ahí, pues empiezan a cambiar las cosas. Sí. En el resto de Italia, la mafia se había venido manifestando más en términos de lavado de dinero o de participación en concursos públicos. Italia desde hace muchos años, si tú quieres construir cualquier cosa y ser parte del Estado, tú participas en un concurso público se decide públicamente, aunque hay forma de meter mano, ¿no? Evidentemente, y la mafia hizo una serie de obras importantes. De hecho, uno de los escándalos que está ahorita en discusión es sobre el tramo de carretera que se cayó en Génova. Claro, en Génova. En donde parece que hubo concusión mafiosa. Entonces, que hubo participación de la mafia y por eso hubieron ciertas deficiencias en términos de la calidad del trabajo. Oye, Francisco, esto para ti ha de haber sido fascinante, ¿no? Pues fue sumamente interesante. Lo digo positivamente, no lo digo en términos de un espectáculo, sino... Mira, ¿por qué trabajar en ahí? Cárceles... ¿Por qué estabas ahí? Yo crecí en Italia. Sí. Yo crecí en Italia, mi mamá es italiana. Yo mi primer carrera y mi primera especialidad la hice en Italia. ¿En qué lugar? En Perugia. En Perugia. Y en Perugia, en una ciudad absolutamente de lo más tranquilo que existe de Italia. Un tiempo viví en Mantova, que es otra ciudad sumamente desarrollada del norte de Italia, que también es tranquilísima. Palermo era para mí otra cosa, pero de verdad era muy interesante verlo y verlo, pues, sobre todo como un joven que empieza, que todavía traes toda esta inercia de la universidad y de esta ilusión. Y en un momento histórico, a mí me toca un momento histórico en donde en Italia también lo que sucede es la ruptura de la Primera República, que es cuando se reconoce que hay una corrupción institucionalizada por el partido dominante, un partido que había controlado el poder en Italia por muchos años, que era la Democracia Cristiana, muy parecido a nuestro PRI, un partido centralista, muy cercano a la Iglesia Católica y que en los años 70 se demuestran en los años 90 todos los actos de corrupción. Y de ahí empieza el movimiento de Manipulita. Entonces, pues te imaginas, yo como joven estudiante de economía me interesaba muchísimo el tema. ¿Por qué te metiste a estudiar economía?
Porque era bueno para las matemáticas. La verdad, nada más por eso. Oye, Y porque... pero pudiste haber estudiado matemáticas o actuaría. ¿Sabes qué? En Perú ya la carrera más, o sea, las dos más relevantes eran Derecho y Economía, las facultades más relevantes. De hecho, la Facultad de Derecho pues, ha sacado a importantes legistas italianos, incluso a presidentes de la República. Mira. Y es por eso que son como las facultades históricas. Claro. Y también tenía interés por la psicología, pero en Perú ya no había psicología, entonces me hubiera tenido que trasladar a Florencia. Y la verdad, yo entré muy joven a la universidad, yo entré 15 años a la universidad. Entonces, No, pues, oye, se entra de 18. Sí, de hecho en Italia se entra de 19. 19. Pero yo me comí varios años a lo largo de tu vida. De mi vida. Sí. Y entonces entré joven y mudarme de ciudad era complicado. No... Sí, eras menor de edad, por decirlo de alguna manera, entonces ¿no? por eso ya no... ya me quedé en Perú, ya me quedé estudiando economía y aparte todo el mundo me decía, si estudias psicología te vas a morir de hambre y les hice caso, entonces como nunca me ha gustado morirme de hambre. Luego, como sí, dicen, te quedé medio muerto de hambre, pero no tanto, ¿no? Exactamente. Oye, Francisco, a ver, yo te diría, esta experiencia que nos cuentas, que la verdad que yo no la conocía, que habías pasado por todo esto, a ver, te lleva a cosas, a hacer cosas cuando estás en tu otro país, que es México, ¿no? A ver, yo te diría, antes de que hablemos de cómo ves lo que pasa ahora, ¿cómo va creándose este observatorio? ¿Qué va pasando en función de aquella experiencia, etcétera? Mira, a mí me invitan al observatorio porque el observatorio es una organización de la sociedad civil con el interés de incidir en las políticas públicas, en la transformación normativa, en el capital social, es decir, va muy de la mano con lo que yo he venido haciendo, pero con una característica, que es, originalmente el observatorio estaba pensado para ser una organización de organizaciones, en donde no había una vocería única, sino era una vocería compartida. México Unido contra la Delincuencia, México Evalúa, etcétera. Esto fue que del 2000, ¿no? Finales de hecho el observatorio se crea como... Originalmente la idea del observatorio es uno de los resultados de los acuerdos por la seguridad, la justicia y la legalidad de Palacio Nacional en 2008 con el presidente Calderón. La idea era generar un organismo híbrido, sociedad civil, gobierno, que hiciese análisis de política en materia de seguridad. Lo malo es de que eso nunca jaló, porque pues, tú sabes, cuando el dinero es compartido y hay que decidir, pues esas cosas jalan mal. La sociedad civil propone organizarla sola, pero también ahí, pues cuando tú eres todo y no eres nada, o sea, cuando no eres una única organización con una identidad única, el observatorio no acaba de tener una propia identidad y una propia capacidad. Ahí algunas personas me invitan que habían estado relacionadas con el observatorio de México Unido, de María Elena Morera, etcétera, y que me conocían por el trabajo que venía haciendo en este think tank de National Strategy Information Center en materia de cultura y la legalidad. A mí me tocó echar a andar los programas de cultura y la legalidad para Policía Federal, PGR, Función Pública y otras instituciones. Y ahí, Francisco, en esas entrañas, cuando se lanzaban estos cursos, etcétera, ¿qué encontrabas entre los policías, entre la gente a la cual tú impartías el curso? Mira, el curso no es solo un curso, el curso es una parte de, porque la idea es precisamente iniciar de entender cómo está una institución, cómo están los integrantes de una institución en términos de conocimientos, en términos de actitudes y en términos de capacidad de respuesta a un problema conforme a la ley. Sí. Sobre eso empiezas a trabajar una serie de propuestas de transformación institucional y paralelamente un curso que refuerza el entendimiento de por qué la norma es relevante, ¿no? Y hay de todo, o sea, en los cursos está desde el que llega a decirte por qué estás mal, porque eres ingenuo, porque México es un país donde somos corruptos y siempre seremos corruptos. Y hay otras, de verdad, en donde ves que hay gente que se compromete, que entiende, que quiere. Y yo sí creo que México, los mexicanos queremos cambiar y queremos... No es un caso que el presidente López Obrador gana con tanta fuerza. Los mexicanos sí estamos buscando luchar contra la corrupción. El tema es que
la corrupción genera demasiados beneficios secundarios. Donde hay corrupción hay una evaluación pobre del desempeño institucional. Y eso implica que hay una evaluación pobre del desempeño individual. Y eso implica que hay reglas que son bastante laxas. Y son laxas en todos los momentos y para todos. Y por ello, pues siempre luchamos, pero poquito. Sí. Nacemos, sí queremos, pero queremos que los demás hagan lo necesario. O sea, si yo tengo que renunciar a lo mío, ahí ya se vuelve más complicado. A ver, déjame, porque está muy, muy interesante el planteamiento. Sin que se alargue mucho, si es posible, cuando ves Italia y ves México en estas etapas, con realidades, digamos, con puntos coincidentes, ¿no? No similares, pero ¿encuentras algo de lo que se hizo allá y que se podría hacer acá? Sí, hay muchísimas cosas. A ver, si hay la diferencia sustancial es que, por ejemplo, en la mayor parte de Italia la corrupción cotidiana no existe. Tú vas a darle 100 pesos a un policía y... ¿Y para qué quieres? O sea, no. En ese caso, 20 euros no aplica, ¿no? No hay forma. Sí. Tú tratas de comprar un certificado en un municipio, no hay forma. Hay corrupción a otros niveles y de otra naturaleza. Pero yo sí creo que hay muchas cosas que son replicables. El tema es que las queramos hacer. Sí. Y uno de los problemas que tenemos en México es que constantemente vemos recetas, más allá de si son buenas, malas, mediocres, excelentes, y nos quedamos siempre en implementaciones pobres. Y luego decimos, esto no funciona. Para mí el ejemplo muy claro es el sistema de justicia penal. Hoy constantemente estamos criticando y hay mucha gente y hay muchas autoridades que se la pasan criticando el sistema de justicia penal diciendo no funciona y han armado una retórica que ha permeado en el ciudadano a pesar de que sea una falsa retórica, como está la puerta giratoria y entonces el delincuente entra y nada más entra y ya está saliendo porque dice que es un primo delincuente. Pues sí, pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que las unidades de medidas cautelares no cuentan con el personal suficiente, sí. Que no se va a revisar, sí, que no se supervisa, o sea, que el primer respondiente, las capacitaciones de los policías fueron absolutamente deficientes, que los ministerios públicos tienen una carga de trabajo desmedida respecto a lo que el país necesita y por lo tanto tampoco tienen la capacidad de investigar y de ir a revisar el caso en lo individual. O sea, esa es la parte que no vemos. Y lo más fácil, ¿cuál es decir? No funciona el sistema, necesitamos ampliar el catálogo de delitos que te permiten la prisión preventiva. Y más y más. Y entonces hacemos un paso para adelante y dos para atrás. Dos para adelante y uno para atrás. Y el punto es nos quedamos casi ahí. Sí. Es sorprendente que con todo lo que hemos gastado, con todas las víctimas que han habido en estos años, el diagnóstico que hizo el presidente Calderón al inicio de su administración sigue siendo prácticamente el mismo que podríamos hacer hoy. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. O sea, seguimos sin tener instituciones de seguridad y justicia suficientemente bien preparadas, suficientemente bien equipadas, suficientemente en términos de tamaño de personal y en una situación, pues, si no de corrupción, por lo menos de tentación de corrupción. A ver, tenemos lamentablemente 3 minutos, Francisco. ¿Cómo ves lo que está pasando ahora? ¿Qué diagnóstico le colocarías? El presidente dice no vamos a ir por los capos, se acabó la guerra, aunque creo que ese era un concepto que ya venía muy trabajado. El presidente quiere crear una Guardia Nacional, le pide a la gente, a ti y a mí, que nosotros seamos parte y que nos portemos bien. Traemos una bronca de los huachicoleros, casi no hablamos de narcotráfico, nos siguen asaltando en la ciudad, en las ciudades. A ver, sé que todo esto te lleva mucho tiempo, pero a ver. Son cosas muy puntuales. La primera, creo que estamos en un falso debate. El debate debería estar en cómo le hacemos para construir precisamente esas instituciones suficientes. El país siempre va a tener, porque todos los países tienen retos importantes de seguridad. Entonces, hoy puede disminuir el homicidio, pero te aumenta el secuestro, pero te disminuye el robo a negocio, pero te aumenta el robo a casa habitación. Entonces, tú lo que necesitas es tener policías y procuradurías que pueden prevenir, que pueden identificar, que pueden detener, que pueden llevar a un proceso para que se sancione.
y por lo tanto un ejercicio de protección del ciudadano, independientemente que ahorita el delito sea este o que el delito sea este otro. Y eso significa que tenemos que volcarnos a ver cómo está la mayor parte de las instituciones del país. Más del 90% de los delitos son del fuero común. La Guardia Nacional no va a atender esos delitos. Entonces, la creación de una institución nueva federal no va a resolver el problema que tú y yo tenemos al salir ahorita y que nos asalten. Sí. La segunda, la Guardia Nacional no está aportando nada nuevo en términos de modelo y estructura a la seguridad respecto a lo que ha sucedido en los últimos 24 años. Zedillo construye la Policía Federal Preventiva con militares y marinos. De ahí sigue Fox, Calderón saca militares y marinos a las calles y Peña Nieto los mantiene. Lo que hoy hace el señor López es exactamente lo mismo que han hecho los últimos 4 presidentes. Entonces, realmente necesitamos que el presidente de la República reconozca que hay una necesidad de transformación del modelo. Yo sí creo que hoy necesitamos al ejército, nadie es ingenuo y son una gran institución. Y los mexicanos debemos estar muy agradecidos con el ejército y la marina, pero también con Policía Federal. Y hay que rescatar lo rescatable, es decir, no partamos de cero, porque crear una nueva institución nos va a costar mucho en términos de tiempo y de dinero. Y eso nos pone en riesgo como ciudadanos. Y nos pone en riesgo para el tema de los delitos federales sin resolver lo sustantivo que es, de nuevo, lo que está sucediendo en las calles. Este es un problema que le puede reventar al gobierno federal porque en esta tentación de continuar centralizando, si en 2 años tenemos un problema de robo a negocio o de robo a casa habitación, entonces ¿de quién va a ser la responsabilidad? Sí. Sí. Cuando en realidad no debería ser del gobierno federal. Pero por la retórica que han venido construyendo... Va a ser del gobierno federal. Va a ser del gobierno federal. Oye, ¿nos podemos poner de pie para sacarnos una fotografía de despedida, mi querido Francisco? Que será un gusto. A ver, déjame hacerte una pregunta como aquella vieja circunstancia. Sí tenemos remedio, ¿verdad? Sí tenemos remedio. México es un país que está destinado a ser pacífico por muchos motivos. Y es un país en donde estamos construyendo expertos en materia de seguridad. Sí, sí, bueno. No, sí, digo, espérame, tú entre otros, entre muchos otros. Entre muchos otros, hay mucha gente que se ha venido especializando y es un país en donde sí hay voluntad por resolver los problemas. Los mexicanos sí necesitamos resolver los problemas, los mexicanos estamos cansados porque sí somos víctimas demasiado seguido y tenemos a personas muy cercanas que sufren los estragos de este problema. Bueno, chao. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias, pásela bien, hasta la próxima. Adiós.